Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos esté viendo o simplemente escuchando. Esto es Radio Vina. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, que nos sirve para conocer algunas de las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en museos, zonas arqueológicas o distintos espacios académicos del INA. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de Itzamara Lisset Vargas Machabelo. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Museo Nacional del Virreinato, licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra querida ENA, y encargada de la colección de mobiliario del museo en su investigación y documentación con los proyectos sobre muebles de asiento y de guardar. Bienvenida. Gracias. Y pues queremos ya entrar. De entrada hablábamos de que, bueno, ella está aquí porque es curadora de esta exposición, El arte de guardar en la Nueva España. Y queremos de entrada, muchas personas no estamos familiarizadas con algunos términos que se usan en museos, en cuestiones ya académicas o de difusión cultural. ¿Qué es una curadora y de qué se encarga? Bueno, yo soy la encargada de la colección de mobiliario del museo. Uh-huh. Como encargada, me dedico al estudio, ya sea del objeto, de su historia, a documentarme. Estoy trabajando interdisciplinariamente con el área de investigación. Uh-huh. Vamos muy de la mano, mi trabajo es muy de la mano con el área de investigación, de restauración, uh-huh, que es la que me ayuda a estudiar la materialidad del objeto. O sea, todo es de qué está hecho, la madera, muchas veces los materiales que también van con el objeto como incrustaciones. Mi trabajo es ver al objeto, pero también investigarlo, documentarme sobre este objeto. Ese es, yo creo que el trabajo de una curadora. Y más en un museo, el trabajo de investigación en un museo, muchas veces dicen, es que es como una catalogación. La catalogación no está como a veces muy menospreciada. El trabajo de catalogación, el trabajo de investigación en un museo, el trabajo de investigación en un museo se refiere a muchísimas cosas. Van involucradas muchísimas cosas. El objeto es nuestra fuente primaria. El objeto nos va a decir material, vida cotidiana, de quiénes lo obtenían, dónde se ponían, el significado simbólico del objeto, qué se refería a tener este objeto en tus habitaciones o en tu casa. Tiene mucho significado. Un objeto, un mobiliario, un ser, que es lo que yo me dedico a estudiar en el museo, tiene muchos significados, es muy importante. Hay veces que en el transcurrir en lo cotidiano de nuestras vidas, pues tenemos un montón de objetos, ya sea una mesa, un espejo, que están ahí en el día a día. Uh-huh. Y de repente, bueno, en el siglo XXI damos por muy normal un espejo, un teléfono celular, una cama muy cómoda. Pero aquí estamos hablando de una exposición que nos habla de la cotidianidad o que nos da uh-huh. a ver elementos cotidianos de otros siglos. Uh-huh. Platícanos un poco más de qué se trata esta exposición, El arte de guardar en la Nueva España. Mire, el arte de guardar en la Nueva España, yo lo que quise hacer es mostrar por medio de los objetos, materialmente, con la tipología, cómo fue evolucionando el mueble de guardar en la Nueva España. Estos materiales que después llegaron, que lo enriquecieron más. Quien tenía un objeto de guardar dependiendo de los materiales en la Nueva España también era indicador de riqueza, era indicador de poder. Era una familia que representaba algo, ¿no? También habría, claro, este tipo de objeto de guardar no estaba reservado nada más para estas familias más especiales o familias más adineradas. Yo creo que lo podía tener, no sé, cualquier
cualquier persona y, claro, los materiales. En la Nueva España, con el comercio también con la NAO, con los galeones de Malina, pues se abrió todo este comercio tan extenso. También los talleres, pues también los talleres empezaban a reproducir este tipo de objetos, ¿no? Ya sea por encargo o por la venta en las tiendas los talleres. Pero yo creo que es un objeto que te da mucha representabilidad. Para mí los muebles más importantes dentro de la vida cotidiana del hombre sería el objeto de soporte, que sería una mesa, el objeto de asiento, que sería una silla, el objeto donde puedes recostarte y descansar, que sería una cama, y el objeto donde guardar. Yo creo que estos son los 4 muebles principales, o sea, de estos indispensables que puedes tener, que necesitas en tu vida. Ya después lo demás es adorno, es otra cosa. Pero el mueble indispensable para tu vida, para mí son estos 4. Donde comer, donde sentarte, donde descansar y donde acomodar y ordenar tus cosas. Sí, cuando una persona en estos tiempos, en un siglo XXI, tiene su espacio nuevo, ya sea que rente, ya sea que se adquiera una casa y tenga esa fortuna de hacerlo, pues lo primero que debo tener una mesa, una silla y una cama, ¿no? Y ya lo demás, pues poco a poco. Sí, y las cajas donde vas acomodando. Ajá. Que la ropa, sí, diferentes objetos que son útiles para ti. En la Nueva España era lo mismo. Vas a guardar tus documentos personales, tus objetos de valor, vas a ordenar también tu espacio y lo haces en contenedores, en estos muebles para guardar. Sí, claro, súper importante. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué años? ¿Piezas de qué años? ¿Cuántas son? ¿Y qué muebles? Mira, son 18 piezas de muebles de guardar. En el Museo Nacional del Virreinato tenemos un acervo que viene desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Tenemos piezas del siglo XVII, tenemos piezas del siglo XVIII, que es hasta el límite la temporalidad que yo elegí para los objetos, que entra en este periodo del novohispano. No se metieron más elementos de más adelante, porque sí quería mostrar este mueble novohispano. Desde el más sencillo que teníamos en bodega, claro, porque tampoco iba a desmantelar salas de exhibición. Lo que se tenía en bodega, que era la que nos estaba proponiendo Eva, nuestra directora del museo. Eva nos propuso extender este tema del mes. En los museos hay se le puede decir en algunos museos tema del mes, donde sacamos 2 o 3 piezas de las bodegas para exhibirlas y darlas a conocer al público. Eva nos pidió que esto se extendiera, que fuéramos más piezas, que ella quería que el público conociera más de estos objetos. Es una exposición curatorial, no quiero decir, de un guión temático, sobre todo, pero Eva lo que nos pidió es exponer más sobre este tema, dar a conocer más objetos. Y los objetos que teníamos en bodega pues fueron seleccionados desde el comienzo. Bueno, traté de explicarle al visitante estos muebles de primera necesidad, de estructura muy sencilla, que fueron como los primeros que llegaron, cómo se va enriqueciendo con las tallas, con otros materiales, vamos evolucionando, pero también ya van a ser el adorno de la casa, hasta terminar con pues los escritorios, que es el mobiliario de guardar y de escribir del siglo XVIII. ¿De qué materiales están hechos? ¿Se sabe a quiénes pertenecían? No, tampoco. Bueno, en el mueble en los enseres, tanto de cualquier tipo de ser de uso doméstico, no es como las pinturas, que vamos a encontrar, es el pintor y pone su firma. Muy rara vez, yo creo que yo no me lo he encontrado. Yo más bien preguntaba porque en el caso de repente si vas a alguno de los museos de esos personajes históricos, está la pluma de Carranza. Pero porque son piezas o donaciones que hace la familia, que ya sabes que viene de tal familia lo donó, ¿no? Pero aquí no. Muchas veces las piezas que tenemos vienen del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Arte Religioso
Ujú. en ese momento. Y el Museo de la Charrería, de decomisos, pero De decomiso. sí de lina. Ay, qué interesante. Ajá. Entonces, pues no te dicen Ajá, ¿de quién? sí, el origen, y tampoco viene una firma que nos ayude muchísimo. De estos objetos, o sea, dices, bueno, te encargaste de escoger. Hay un mensaje, una cuestión, una intención, lo decías al principio. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer esta selección y por qué? Pues sí fue difícil. Sí fue difícil para también ver con la restauradora cuáles piezas estaban en mejores condiciones para salir a exposición. Porque pues, yo eso lo tengo que ver primero con Sí, es bien ella. importante cuidar el patrimonio. Sí, entonces ella es la primera que me encarga. Xochitl es una excelente restauradora en el museo, que es la primera que me dice, ¿sabes qué? Tienen que ser en buen estado. Dale su crédito. ¿Cómo se llama Xochitl? Xochipilli Rosell. Sí la conozco. Sí la conoces. Entonces, no hay mucho que decir del trabajo de Xochitl. Ajá. Es una excelente restauradora. Y claro que la primera que en primera fila está viendo Xochitl conmigo los objetos. Ajá. Y sí fue difícil escoger estas. No quisiera escogerlo por temporalidades, pero sí, no sé, estos primeros muebles de estructura muy sencilla, con los herrajes, las cerraduras que le dan esta función al mueble de guardar. Yo creo que es el segundo componente más importante, porque es la que le da función. Cuando es el que, con las cerraduras es el que vas a asegurar tus cosas. Son de esas llaves grandototas que... No, esas son las cerraduras es donde metes la llave. Ajá, muy bien. El sistema de cerrado. Ajá. La cerradura es donde metes la llave que es la que le va a dar el uso y función a mi mueble. Ajá. Y claro, pues pueden servir también de decoración y todo, pero ir eligiendo con Xochitl la estructura más sencilla, vamos a seguir con algo que venía de Oriente, ya cuando se empieza el comercio con Oriente, que es como lo más cercano que tenemos, estos muebles que llegaron, estos nuevos materiales, la decoración cambió, ya no era la sencillez que se requería en los primeros años de conquista. Y vamos a ir mostrando cómo cómo va evolucionando. Nos vamos también con los muebles de guardar pequeños, que son los alajeros, baúles muy pequeños, que eran para guardar objetos más personales. Los que tenías en tu habitación, y guardabas objetos más personales, claro, ya con materiales de carey, incrustaciones de nácar. Perdón que te interrumpa. Entonces venían algunos de Oriente, de Filipinas, de China. Sí, claro, de Japón. Yo creo que eran los muebles más cotizados en un momento en la Nueva España. Que debían haber sido muy pues sí, caros. las lacas. Ajá. Imagínate. Estaba yo en las investigaciones que estaba yo viendo, hay muebles de todo tipo de accesibilidad. Y claro, también la copia y la reproducción de modelos originales en los talleres novohispanos, pues también era algo muy común. Entonces, a este tipo de muebles se les decía chinescos. Y entonces tener un chinesco en casa, pues tampoco delimitaba, eran unos acabados y un mueble también de muy buena calidad. No le pedías nada, entonces competían los muebles exportados de Oriente y los chinescos a la par. Y también para este tipo de mobiliario que podía acceder, claro, desde la familia más acomodada como otros de menor economía, pero que en su casa alguien tenía un chinesco, claro. Aquí en el programa vamos a poner algunos ejemplos para que nos pueda ver por YouTube. Y sí. Quienes no, sí me gustaría que me describieras un poco más los acabados, los materiales, los colores. Mira, en primer lugar, en el primer módulo de la exposición se eligió que estuviera un arca de madera, un arca de cuero y un arca de metal, estructura totalmente de metal. En el arca de madera tallada, con bajo relieve,
estamos viendo todo este trabajo del ebanista. El ebanista estos acabados que le podía dar al mueble. Con la intención de irnos al mobiliario de cuero, el encorado se le llamaba, era pues como también se adornaba, ¿no? Y servía para cubrir la estructura y que el agua no pasara para proteger las pertenencias que estaban adentro. Es un mueble muy hermoso. Y estas arcas de 3 llaves o cajas fuertes totalmente de hierro con cerraduras a 3 candados o 3 llaves o que eran las cajas fuertes de ese objetos entonces. Muy valiosos. Sí, documentos, sellos, no sé, se podían cualquier tipo de documento. Y inclusive pedimos que se abriera una para que vieran el sistema, cómo estaba todo un sistema de cerrado, que la gente pudiera ver todo, la complicado que es este sistema de abrir y cerrar de seguridad, no sé. Posteriormente el siguiente pequeño módulo sería este comercio con Oriente, estas lacas, estas policromías chinas, florales, con estos paisajes de aves, estas lacas negras, este brillo al mueble, que dejas como esta sencillez de los primeros años de conquista, cuando te estás acomodando y pasas a este lujo, a este gusto por este tipo de comercio, por los muebles chinos, japoneses, y que te digo que se reproducieron con los muebles achinados, ¿te dije? Sí, achinados. Y después vamos con los materiales de carey, que en estos pequeños cajas muy pequeñas para guardar los documentos personales, que no sé por qué, pero me gustó mucho el material de carey. En todo, incrustación, con las bases de carey, la estructura totalmente carey grabado. Vamos a poder ahí apreciar los diferentes tipos de muebles pequeños, de formato pequeño, pero de carey, ya sea con incrustaciones de concha, de hueso, la estructura de carey grabado, pero me gustó que vieran este material, el material que también se usó en el siglo XVII y XVIII, en la Nueva España. Después nos vamos con los escritorios, que son estos muebles de lujo, con incrustaciones también de hueso. Pero este tipo de mobiliario, que era de doble función para mí, para guardar y escribir. Es lo que quiero que vean, que también hay un mobiliario que tiene una doble función, que sirve para escribir, pero también ahí puedes proteger tus cosas, organizar tus documentos, tus sellos, y que pues era el que tenía un tipo de mueble en esa casa, pues era alguien que sabía, que era culto, ¿no? Como que se relacionado como esta persona educada, que sabía leer, que sabía escribir. Y por último nos vamos con una arquibanca. Es un mueble muy sencillo. Lo más sencillo que te puedes imaginar. Es una banca muy sencilla. Un asiento para varias personas, pero esta banca pertenece al colegio, a lo que fue el Colegio Noviciado Jesuita. Es el siglo XVII. Para mí es un objeto con mucha historia, porque, pues imagínate, está ahí desde el colegio. No sabemos el lugar fijo donde estuvo. No te puedo decir, pero sí hay una foto que también está expuesta donde está un padre jesuita, ya me imagino en 1910, 1914, que fue la última instancia de los jesuitas en el colegio, bueno, en el edificio del colegio, que está en la sacristía. Está el jesuita sentado en la banca, y la banca está en la sacristía. A esta banca era una banca normal, de asiento. Se le acondicionó los cajones para hacerla un arquibanco. Se abre el asiento para hacer las puertas abatibles, y los cajones para darle esta doble función de acuerdo a las necesidades del propietario. O sea, vamos a sentarnos, pero vamos a guardar.
y es de lo más sencillo esta banca, pero para mí tiene mucha historia y yo creo que es el mueble que yo más quiero. Te adelantaste a mi pregunta, porque yo te iba a preguntar justamente cuál es tu pieza favorita, me acabas de decir. Y a lo mejor aquí cabe hacer una acotación para el público, un pequeño, para quienes no ubiquen bien cómo es de a qué nos referimos con el Colegio Jesuita. El Museo Nacional del Virreinato se encuentra donde estuvo el colegio, uno de los más grandes, el más grande de los jesuitas en nuestro país, que está al norte de la Ciudad de México, en lo que hoy es el Estado de México. Es un espacio muy grande en Tepoztlán y muy muy bello. Por favor, cuando tengan la oportunidad de visitarlo, quienes tengan la fortuna de hacerlo, recórranlo con calma, con tiempo. Es un lugar muy grande. Y entonces estás hablando que este mueble pertenece a ese espacio que está ahí, no a diferencia de otros que se han traído de otros lugares. Es parte de la historia de los jesuitas, que si no mal recuerdo 1770 y tantos fueron expulsados. 1763. Bueno, llegan a Tepoztlán en 1580 y son expulsados en 1763. Para que quiera averiguar, en Radio Vina hay un programa de la expulsión de los jesuitas. Búsquenos, nos ponemos la liga ahí en la descripción de este video. Síguenos platicando, hablas de esta pieza, pero independientemente de este banco, arquibanco, ¿por qué se llama arquibanco? Un arca es un mueble de estructura, es una caja con una caja plana abatible en la parte superior. Ese es un arca. Un arca o arcón. Como lo que se refiere en las escrituras del Arca de la Alianza o el Arca... Pues mira, de ahí sí podríamos no tan decir, exacto. no, pero pues un arca es un cajón, arca o arcón, va a ser un cajón con 4 caras, y la tapa va a ser plana, abatible. Esta es la estructura de un arca o un arcón. Es cumple esa doble función, la de ser un arca y la de ser una banca. Este mueble sí. Perfecto. Y además de esta arquibanca, ¿qué otras piezas también son de tus favoritas? Digo, todas deben ser fantásticas, pero algunas que nos puedes la mencionar. arquibanca es mi favorita, pero también hay un arca de 3 llaves que también es del colegio, que está con policromía religiosa. También perteneció al colegio, es del siglo XVII. Es estructura totalmente de hierro. Que una caja fuerte, la mejor que había en ese momento para asegurar tus cosas. Y es muy hermosa también. Ver la estructura, los herrajes. Los colores, cómo se decoraba. O sea, aunque fuera para resguardar o la mejor protección de tus cosas, se dedicaban todavía a darle esta decoración. Y además, esta exposición ya tiene algunos días. No sé si has podido ver la interacción del público, las reacciones. No he podido todavía, no he estado yo todavía en sala. Sí, de repente nos gustaría tener más espacio para nuestro... Está a partir del 5 de junio, más tarde haremos la invitación formal para que puedan visitarla. Aparte... bueno, en montar una exposición pues hay varias personas. Por ejemplo, al rato hablabas de la restauradora Xochipilli. ¿Con qué otras personas colaboraste y de qué disciplinas? Museografía. Yo creo que restauración, museografía son servicios generales, iluminación con mis compañeros. Museografía es muy importante ahí. El equipo de museografía que tenemos, bueno, yo creo que el equipo de museografía de cualquier museo sabe lo que tienen que hacer. Son equipos excelentes los que se tienen en el INA y hacen maravillas con lo poco que se tiene. ¿Y cómo influyeron estas técnicas de artesanales en el comercio novohispano? ¿Qué tiene que ver con los talleres? Hablamos hace rato desde dónde se importaron, pero imagino que también hay piezas nacionales. ¿Y de qué otras partes del virreinato de todas partes? De todas partes. Sí, yo creo que recordemos que el virreinato fue en un momento se le dijo, no sé si viene mal, el centro del mundo, ¿no?
que venían piezas de Occidente, Francia, España, Flandes, Italia, como de Oriente, Japón, China, Filipinas, la India. O sea, yo creo que en el Virreinato de la Nueva España se concentró todo tipo de mercancía, por encargos, por comercio, de cualquier material. Y también recordemos que también en la Nueva España pues estuvieron estas escuelas de oficios para enseñarle y introducir a los indígenas a este tipo de uso de las herramientas, la construcción para estos primeros muebles de primera necesidad, el peninsular recién llegado a la Nueva España necesitó materializar su entorno y para eso son estas primeras escuelas de oficios, de artes y oficios. Después, posteriormente, pues llegan los artífices especializados, que son los gremios. Abren sus talleres y también, por ejemplo, en el de carpintería, pues sí se instruyó a los indígenas. Hay otros oficios que tardaron un poco más de tiempo en admitir mano de obra indígena o aprendices indígenas, pero en el de carpintería, pues sí hubo aprendices y sí hubo mano de obra indígena. Entonces la reproducción también en estos tipos de talleres, pues estuvo también a la orden del día, de acuerdo cómo estuvo el comercio interno. Tú como persona que trabajas en el museo, que estuviste en esta exposición, ¿cómo le harías la invitación a nosotros los mortales, la gente de a pie, para que visite el Museo del Virreinato? ¿Qué se va a encontrar? ¿Cómo puede identificar estos paralelismos entre la vida cotidiana de aquellos días y la de ahora? Pues yo creo que las salas del Museo Nacional del Virreinato te van a mostrar este tipo de objetos que se usaban, se dieron en la Nueva España, tanto pintura, escultura, mobiliario. Si haces un recorrido por salas, pues te van a llevar por toda esta historia de la vida novohispana, desde sus diferentes ámbitos o técnicas en las artes. También el edificio. El edificio, recordemos que es uno de los más grandes, los retablos del Templo de San Francisco Javier, de los pocos que se tienen. O sea, podrías hacer un recorrido tanto del edificio como de las salas. Es un lugar que si tienes, yo creo que dividirte y ir con muchísimo tiempo, hacer un recorrido lento para conocer tanto arquitectónicamente como en las salas todo lo que tienes que ver y saber sobre la Nueva España. La verdad es que aún no tienen la fortuna de conocer ese espacio, de verdad es maravilloso, es recomendable. Y bueno, el arte de guardar en la Nueva España permanecerá hasta septiembre de 2025 en el Museo Nacional del Virreinato. Para quienes no ubiquen bien, se encuentra en Plaza Hidalgo 99, Barrio San Martín, Tepoztlán, Estado de México, y tiene un horario de martes a domingo de 9 a 16:45 horas. Los domingos la visita es gratuita para el público nacional, y también entre semana de martes a sábado. Los estudiantes, los maestros con credencial, las personas de la tercera edad tienen el acceso gratuito. Una reflexión final de la exposición. Pues yo creo que la exposición tienen mucho que ver desde los muebles. O sea, quien vea la exposición así con vista, simplemente son unos muebles maravillosos. Es una selección muy buena de materiales que se hizo, de diferentes tamaños, diferentes tipologías, para diferentes usos, pero van a irse muy contentos. De verdad que nos gustaría seguir platicando. Yo creo que de cada pieza podríamos aventarnos una larga charla, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado y no me queda más que agradecerte, Lisbeth, por tu tiempo, la presencia, la plática agradable, y la verdad es que nos generaste mucha curiosidad a los compañeros, a mí y seguramente al público que tiene la amabilidad de ver este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ya no me queda más que despedirme. Así, Aníbaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión
que fue posible por la generosa participación de Lisbeth Vargas Machiavelo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las distintas plataformas de Radio INA, YouTube y Spotify. Los martes también a las 5 de la mañana, programas cápsulas están en XEP Radio Educación, y los domingos en el sistema RTQ de Querétaro, en Jalpan y la ciudad de Santiago, Querétaro. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales. Edición y grabación Rubén Martínez. Apoyo Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.